esta propuesta, esta charla está en el marco de distintas actividades que hacemos desde la Dirección de Orientación Educativa, de acompañamiento a los estudiantes y también a los preingresantes, como en el caso de las personas que en este momento nos están viendo. El nuestro es es una dirección que depende de la Secretaría Académica de nuestra Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Y bueno, vamos a presentarnos ahora para que nos conozcan. Está, Silvia Benítez. Hola, buen día. Que es nuestra psicopedagoga que forma parte del equipo de la sede de Trelew. Sí, acá nos podemos presentar. Está Silvia Benítez, psicopedagoga de la sede de Trelew, Danila Udaquiola, psicóloga de también la sede de Trelew, Florencia Santos, psicóloga y profesora en psicología de la sede de Esquel, y en Comodoro Rivadavia, Carla Antola, que es, también nuestra psicóloga del equipo, Mariela Monasterolo, nuestra comunicadora social, y... Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Y mi nombre es Gabriela Businski, que soy socióloga, y también, bueno, estoy, a cargo de la dirección. Así que, bueno, le voy a dar ahora paso a mis compañeras que van a coordinar esta charla, que es la licenciada Carla Antola, Danilo Udaquiola y la licenciada Silvia Benítez. Así que, bueno, muchas gracias y comenzamos entonces con esta charla. Bueno, hola, buenos días a todos los presentes. Sabemos que estamos conectados con distintas localidades, ciudades, creemos que de la provincia. Quizás hay alguien más que no es de la provincia. Bueno, la modalidad no nos da para presentarnos, pero esperamos que todos se sientan a gusto durante la charla y bueno, va a haber un momento de poder responder las consultas después de la exposición que tenemos preparadas para ustedes. Si querés, Silvia... Que interrumpa, sí. Pero las consultas las pueden ir haciendo en el chat, yo las voy a ir anotando. Bárbaro. Les vamos a ir comentando después también dónde encontrar algunos materiales que van a acompañar esta charla para que ustedes también después los puedan recuperar, ¿sí? Bueno, un poco es pensar, la charla está pensada en poder pensar el proyecto de vida y la elección de carrera, un momento en el que creemos que muchos de ustedes se encuentran, quizás eligiendo por primera vez una carrera, quizás repensando la elección que ya han hecho para redefinir una nueva. Así que bueno, un poquito vamos a ir conversando con respecto a esto y sabemos que hay como muchos interrogantes en este momento. Por ejemplo, la famosa promo 2020, que este año ha sido como muy fuerte la experiencia, ¿no? Estar en la escuela en un contexto diferente, cada uno desde sus lugares, no pudiendo estar en espacios todos juntos, donde esa promo 2020 seguramente hubiera vivido de otra manera la experiencia del último año del secundario, y seguramente es cómo definir esta elección después de un cierre escolar en este contexto, en donde uno también siente que es un cierre y no es un cierre, bueno, muchas situaciones, ¿no? Un año muy, muy fuerte para todos. En función de esto, muchos también también nos preguntamos quienes estamos coordinando, ¿no? Esto de planificar el futuro, pareciera que el futuro a veces uno lo puede planificar, pero ¿de qué forma? Porque también hay cuestiones que se nos vuelven incontrolables y nos sorprenden y nos tenemos que rearmar. Y preguntarnos, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? También estudiar o trabajar es otra pregunta que puede estar en muchos de ustedes. Si valdrá la pena estudiar, ¿dónde estudiar? ¿Estudiar qué? ¿Qué hago para conseguir trabajo si mi decisión es trabajar y no estudiar por un tiempo? Quiero que me dejen probar, ¿no? También esto es algo que no es una pregunta, es una afirmación, es un pensamiento, porque también en el proceso de elegir, de definir el proyecto personal, muchas veces hay cuestiones que se cruzan, ¿no? Comentarios, opiniones de los demás,
percepciones que uno tiene de las posibilidades, pero lo importante es poder pensar en que uno pueda definir que realmente quiere probar un futuro, quiere planificar algo para la vida, ya que más de manera autónoma, el proyecto de vida personal, ¿no? Si querés pasar, Silvia. Bueno, vamos como metiéndonos en en el momento en el que seguramente muchos de ustedes se encuentran, por algo han estado hoy presentes en esta charla, que es el momento de decisiones. Como decimos, es un momento de cierre para abrir otro proyecto, ¿no? Otros espacios donde vamos a estar actuando y definiendo acciones que nos van a configurar. Pero para este momento de decisión es importante tomar un tiempo para elegir, ya que es un proceso que implica aumentar mucho el conocimiento sobre uno mismo, saber qué nos gusta, qué nos interesa, qué no nos gusta, poder reflexionar sobre ese proyecto que vamos configurando para la vida ya de una manera más autónoma, identificar muy fuertemente los intereses, las posibilidades que tenemos como recursos, ¿sí? Y entender que es una experiencia compartida y no compartida. Uno se siente muy solo, a la vez estamos compartiendo una experiencia que muchos otros también atraviesan, y por momentos necesitamos pensarnos solos, por momentos necesitamos ir con otros a pensar juntos, ¿sí? Por eso, bueno, un poco esta charla también es poder acompañarlos en este momento, y donde ojalá logremos salir de esa sensación de soledad, que este año también fue un año muy fuerte. Algo que está explicado ahí, que también es muy importante buscar información. Sabemos que ustedes han recorrido ojalá, y si no tienen posibilidades, la expo va a estar expuesta hasta el 18 de diciembre, y después van a quedar en YouTube todos los materiales que han recorrido la expo Viví la Uni. Así que esperamos que también ahí puedan encontrar la información para ir configurando este proyecto. En definitiva, es una búsqueda muy fuerte entre lo que uno siente que es, lo que sos, con lo que querés hacer, ¿sí? Y esto tiene que estar como amalgamado, ¿sí? En esta búsqueda. Implica salir de esa situación en la que uno seguramente se encuentra, de situación más conocida. Un poco ahí la imagen muestra cómo es la transformación de una mariposa, ¿no? O sea, nunca esa mariposa podría volar si no se anima a transformarse, ¿sí? Un poco es animarlos a esto, a animarse a probar, a transformarse. Si quieres pasar, Silvia. Y como les decía, en este proceso de construcción del proyecto de vida, que va acompañando la elección de carrera, porque vamos a ir trabajando un poquito esta diferenciación, ¿no? Del proyecto de vida, la elección de carrera, lo que implica una vocación. Pero si nos centramos en el proyecto de vida, algo que nosotros queremos transmitirles, para que también puedan usarlo como herramienta para reflexionar cada situación que van pensando, es que este proyecto tiene que ser personal, realista y flexible. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de que el proyecto tiene que ser personal, no es porque lo que han hecho hasta ahora no ha sido personal, pero seguramente esta es una primera elección, una primera redefinición en donde ustedes empiezan a tomar decisiones más en función de sus gustos, sus necesidades, sus intereses y las posibilidades. Y tiene que ser una elección autónoma. Como dice, hay una frase que nosotros tomamos de expresiones de otras personas que han estado en este proceso, es: nadie puede elegir por mí y saber qué quiero y qué me gusta, ¿sí? Eso es claro. Seguramente lo han dicho también cuando han elegido otras cosas antes de elegir una carrera, ¿no? Pero ahora es mucho más fuerte. Esta elección pareciera que se tiene que meter en el proyecto personal y va a configurar un estilo de vida. Por eso tiene que ser personal. También tiene que ser realista, ¿sí? A veces uno configura un proyecto que es un proyecto como muy a grande escala y no pensó los pasos intermedios, no pensó si algunas cosas no salían como pensaba. Entonces, ¿qué recursos tengo para llevar adelante lo que me gustaría hacer? Entonces ese proyecto, si lo ajustamos a cuestiones más realistas, seguramente se va a ajustar, ¿sí?
Por eso, bueno, ahí está explicado que las metas y acciones se definen de acuerdo a las posibilidades y habilidades con las oportunidades que el entorno te ofrece. Una frase que nosotros tomamos que nos parece que da cuenta de que el proyecto tiene que ser realista es: me gustaría tantas cosas, pero sé que no cuento con algunos recursos, pero sí tengo otros posibles, ¿sí? Entonces no es bajar la idea de un ondazo, así como ser negativista, sino ser más realistas para que ese proyecto se pueda concretar. Recuperando lo que cuento. Seguramente después vamos a ir incorporando otros recursos, ¿no? Pero todo tiene que ser gradual y partir de una base segura. Y también tiene que ser flexible, porque cuando un proyecto es muy estructurado y siento que nada puede fallar porque lo que quiero es eso, probablemente me frustre porque algo va a fallar. La vida no es controlable en todos los sentidos. Yo traigo a cuento el año que hemos tenido, porque realmente es un año que nos puso en esta situación a todos por igual, ¿sí? Tener que flexibilizar mucho. Entonces, bueno, ahí está dicho, las circunstancias de la vida están atravesadas por muchas situaciones, y es importante tener la capacidad de ajustar y redefinir metas, ¿sí? Una frase de un chico en situación que transcurría el último año del secundario este año, es que esto, en función de la pandemia, me hizo aprender a tener paciencia, saber que no tenés garantizados todos tus planes. Y sí, realmente es así. Por eso, cerrando la idea, el proyecto tiene que ser personal, autónomo, o sea, realista y flexible. ¿Querés pasar, Silvia? Entonces, en función de eso, y en función de la carrera, porque el proyecto de vida quizás también es muy amplio, en el sentido que va a implicar la elección de carrera, pero también va a tener que ver muchas otras cuestiones en ese proyecto de vida. Si quiero viajar, si quiero tener novia, novio, familia, o la vida solo, si quiero hacer actividades deportivas. O sea, el proyecto de vida incluye muchos aspectos que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Y la elección de carrera es un aspecto de este proyecto importante, fuerte, va a determinar el estilo de vida en función de ese proyecto, el estilo de vida que quiero, pero es un aspecto, ¿sí? Entonces, para la elección de la carrera es necesario ir centrándonos más en identificar qué cosas me interesan, si esos intereses están de acuerdo y son consonantes con mis valores, ¿sí? Con mis creencias, si a la vez siento que tengo habilidades para poder desarrollar lo que esos intereses me van a implicar, ¿no? Acciones concretas, ¿sí? Con qué recursos cuento para poder desarrollar la etapa de estudio de la carrera en sí, y después poder desarrollar la profesión o la ocupación. Y bueno, claramente todo tiene que ver con también las expectativas en la vida, ¿sí? Probablemente hay intereses que me generan expectativas de poder trabajar yo de forma independiente. A veces también puedo identificando que puedo combinar con un trabajo en relación de dependencia, tener un horario que me marque un jefe y salir y no tener que yo ser mi propio jefe, o no, o al contrario, querer tener esta autonomía de poder ser un profesional independiente, o un profesional que maneje sus tiempos para poder viajar, o para vivir en un determinado lugar, ¿no? Entonces, en eso se refiere el ítem que dice expectativas en la vida, ¿no? Como que uno también tiene que ir pensando dónde se quiere ver, con quién se quiere ver, de qué manera, en un trabajo que quizás es más estable y uno sabe que todos los días entra y sale de determinadas cosas, o un trabajo que genera una adrenalina porque uno sabe que tiene que resolver urgencias, resolver situaciones en un contexto más dinámico, ¿sí? Entonces, bueno, a eso se refiere todo esto que hemos puesto ahí, en que es necesario ir pensando, ¿no? Y claramente en este pensar uno está eligiendo tanto una carrera, una profesión y una ocupación, ¿sí? Ustedes van a pensar en este momento en que quieren estudiar una carrera y están pensando en 3, 2, 5 años, depende de la extensión de esa carrera, ¿sí? Pero ustedes también tienen que pensar, cuando la están eligiendo, no solamente verse en cómo va a ser la etapa de estudio en sí, sino pensarse una vez cuando
egresen, ¿no? Cuando ya va, cómo sería el desarrollo de esa profesión, en qué ámbito se inserta ese profesional, cómo va a ser su ocupación, ¿no? El ámbito ocupacional. Entonces, indagar un poquito ese aspecto es sumamente importante, no centrarse únicamente en materias para estudiar en determinados años, sino poder ver en qué sentido me va a configurar un perfil profesional esta elección de carrera. Todo está dentro de, ahí está como el tú grande, tu proyecto de vida. Claramente es tu proyecto y no es el de nadie más. Por eso es importante que ustedes sean los que se pongan en acción en la búsqueda, en reflexionar, en repensarse, y hablamos que había que aumentar el autoconocimiento en función de todo esto que estamos conversando. Si querés pasar, Silvia. Y algo que por ahí no queremos dejar de ponerlo como una pregunta, porque realmente es algo que a veces confunde o genera incertidumbre, genera ansiedad, genera angustia muchas veces, y es necesario definir esto, ¿no? Si la vocación se tiene o se construye. Por ahí no los tengo a la vista como para poder preguntarles, y estaría bueno hacer un punteo de qué piensan, pero si quieren en el chat, como dijo Daniela, pueden ir escribiendo para que nos quede y lo podamos recuperar después. Es que la vocación muchas veces genera una presión hasta social, ¿no? Como que uno termina el secundario, una determinada edad, como que a los 18, 19 años, 17, algunos terminan con 17, parece que uno, no sé, se ilumina y sabe cuál es su vocación. Y esto por ahí lo vamos a ir viendo, pero sabemos que no es tan así, ¿sí? Que es una construcción que a la vez requiere, digamos, una indagación, y probablemente ustedes muchos sientan que todavía no puedan definir su vocación, pero tengan que elegir una carrera, ¿no? Y en ese sentido es una construcción permanente. No sé si es una búsqueda en sí, porque no es la búsqueda en sí misma, pero sí uno va como pudiendo identificar en dónde está centrada la vocación. Y cuestionamos a veces si es algo que uno tiene que tener definido, como les decía, en este momento de terminar el secundario y elegir una primera elección de carrera, o si uno después trabaja en función de su vocación. Bueno, en realidad fuertemente la carrera tiene que estar muy centrada en los intereses, en la búsqueda de la satisfacción en llevar adelante una ocupación y esa profesión, pero la vocación puede ir como englobando muchas otras cuestiones que exceden la carrera, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir compartiendo y pudiendo responder esta pregunta, si la vocación se tiene, se construye, y en todo caso cómo se construye, porque algunas cosas ya también yo se las voy como definiendo en que es más una construcción que algo que uno trae ya adquirido, ¿sí? ¿Querés pasar, Silvia, a la siguiente? Lo que para nosotros es importante que ustedes tengan en cuenta que la orientación vocacional en realidad es un proceso que se desarrolla a través de un tiempo y que necesita de un compromiso en cuanto a que ustedes tienen que ser los protagonistas de ese proceso. Nadie puede hacerlo por ustedes o definir por ustedes todo esto que estamos conversando. Que es una toma de conocimiento sobre tus dudas y temores también. Uno no tiene que pensar un proceso de elección de carrera, de identificación de esa vocación, ¿no? Donde la carrera puede estar incluida, en cuanto a creer que uno tiene que partir de certeza, sino que también tiene que identificar cuáles son las inseguridades, los temores, las dudas, porque a partir de poder dar respuesta a esos temores, a esas inseguridades, probablemente surjan esas certezas, ¿sí? Muchas veces nos ha pasado en los procesos de orientaciones que es muy difícil cuando podemos estar interactuando, ¿no? con los chicos que han transitado en distintas instancias, que sienten que no pueden dudar, ¿no? Que tienen que venir ya como con cosas aseguradas para que los ayudemos a terminar de configurar, pero en realidad es sumamente importante
atreverse a reconocer que también hay temores y dudas, ¿sí? Y reconocer cuáles son mis expectativas, poder identificar cuáles no son las mías, sino que son más las familiares o del ámbito social, para poder realmente avanzar en una elección con mayor autonomía. Es necesario dar un tiempo, ¿sí? Por eso nosotros, bueno, la Expo Uni este año ha sido más extendida en el tiempo que hubiera sido cuando era presencial, por todo este contexto también, pero también tiene esta ventaja, ¿no? Que uno puede ir y volver a los espacios que se han ofrecido muchas veces, a un ritmo más personal quizás, y eso requiere un espacio, ¿sí? Uno tiene que dedicar un tiempo para buscar información, para reflexionar, para hablar con otras personas, ¿sí? Y tiene que ser de un modo, como dice, pensado y realista al mismo tiempo, ¿sí? Y uno se va a sentir más identificado con una profesión, con una elección de carrera, con una ocupación, si la decisión es también trabajar y formarme con otro tipo de formación y de capacitación, uno se va a sentir más identificado en la medida en que todo esto esté pensado, reflexionado y sea parte de este proyecto personal, ¿sí? ¿Querés pasar, Silvia? Bueno, ¿cómo hacemos todo esto, no? ¿Qué recursos necesito, tengo? ¿Cuáles, en qué recursos me apoyo para llevar adelante este proceso? Bueno, como les decía antes, hacerte preguntas en función de las inquietudes es sumamente importante, cuestionarse, ¿no? No creer que uno tiene que partir de certezas, sino recuperar todas las inquietudes, porque en la búsqueda de poder responder esas inquietudes van a aparecer las certezas, ¿sí? Y en definitiva es partir de la situación en la que yo me encuentro. Intentar recuperar todo aquello que sientas que te represente, ¿sí? Seguramente no es que ustedes están eligiendo por primera vez algo con lo que sienten placer, disfrute, seguramente han hecho muchas cosas hasta acá, por eso es bueno poder pensar que otras cosas se han hecho, además de transitar un secundario, también transitaron un secundario, eligieron una modalidad, se dieron cuenta que le gustaba, no le gustaba, qué cosas o qué materias o con qué profesores se sintieron más a gusto, si ustedes pudieron hablar con esos profesores, cómo fueron su formación, ¿no? Qué recorrido han hecho ellos también, qué otras actividades extraescolares han realizado y les ha gustado hacer, qué espacios han disfrutado en toda esta etapa de su vida hasta acá, ¿sí? Preguntarles a familiares, amigos, con qué actividades disfrutaban siendo más chicos, bueno, recuperar todo eso para repensar que de todo eso que disfrutaron hacer, con lo que claramente fueron siendo, conformando su identidad, quienes son hoy, puede estar incluido en una carrera, en una profesión, en una ocupación, o también va a seguir estando dentro de otros intereses que quizás van a quedar como hobbies, como otras actividades complementarias al proyecto de vida, ¿sí? Entonces, recuperar, mirar hacia atrás para poder seguir hacia adelante. Desarrollar mucho la capacidad de observación y curiosidad del mundo que los rodea, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que si uno puede mirar todo lo que nos rodea y pensar qué actividad, qué desarrollo profesional, qué desarrollo tecnológico, qué acción de una persona que desarrolla una actividad y permite que se configure esto que yo voy como usuario, ¿no? O sea, no sé, voy como al cine como usuario, pero el cine es una industria enorme y tiene muchas partes. Por ejemplo, voy a un comercio y también voy como usuario, pero depende del comercio, van a haber diseñadores que van a diseñar el producto que estoy comprando, otros que hacen la comercialización, otros que entrenan a las personas que ofrecen ese producto. Voy por la ciudad y también seguramente voy como usuario, pero también puedo ver que detrás de eso hay un montón de profesionales que intervienen en el ambiente urbano, tanto en el urbanístico como en el ambiente natural, en el cuidado del medio ambiente. Entonces, es observar el mundo que nos rodea con la mirada de pensar
profesiones, qué ocupaciones hay detrás de todo esto que yo lo transito como si estuviera ahí naturalmente, pero no está naturalmente, sino que se ha construido a partir del desarrollo de determinadas profesiones y determinadas ocupaciones. Y del enlace y la vinculación de equipos de trabajo que están configurados por múltiples y diversas profesiones. Entonces, cuando nos podemos como mirarlo desde este lugar, vamos descubriendo también profesiones que quizás desconocíamos o que no vinculábamos con determinados espacios. Entonces, bueno, a eso se refiere con la capacidad de observación y ser curiosos, preguntar. Bueno, en este proceso también, si quieres pasar, Silvia, en este proceso también es importante saber en qué momento está uno, está como más parado, más situado, ¿sí? No me sale la palabra, del proceso de definir, ¿sí? Obviamente va a depender mucho del momento personal en el que ustedes están. Nosotros vamos pensando en alguien que está terminando el secundario, pero quizás alguien que ya terminó y bueno, puede estar en algún otro momento, pero siguiendo la secuencia de los momentos que para nosotros es importante identificar, hay como un primer momento en donde uno todavía está en el colegio, bueno, ahí volvemos a retomar esto del año difícil, que como les decía yo al inicio, también pensar en un cierre de secundario está siendo hasta difícil de configurarlo porque es un cierre muy particular, entonces cuesta como construirlo como cierre, ¿no? Y por ahí quizás muchos de ustedes todavía están sintiendo que no han podido cerrar la etapa del secundario y es mucho más difícil pensar qué voy a hacer el año que viene, ¿no? Entonces todavía no me puedo centrar en definir una elección de carrera o definir si quiero estudiar y trabajar. Entonces estaría como en ese primer momento. Un segundo momento es cuando, bueno, claramente empiezo a darme cuenta que sí, que cierra el año, que ya se cerró la etapa de notas, que la escuela empieza a hacerme devoluciones, o me plantea que, bueno, que tengo que recuperar algo en febrero o marzo, porque también se ha extendido la etapa de cierre de este ciclo escolar. Pero también esto me va marcando un tiempo en donde, bueno, también tengo que pensar que hay cosas que tengo que definir y que aunque doy cuenta de ese momento, tampoco puedo definir claramente qué es lo que voy a hacer, pero estoy ahí, como dándome cuenta, pero todavía con dificultades para definir. Un tercer momento es cuando, bueno, ya puedo empezar a reflexionar sobre las cosas que me gustan, sobre las carreras que están relacionadas en función de estos intereses, empiezo como a informarme y me voy dando cuenta que necesito tomarme un tiempo, ¿sí? Para pensar, para configurar un poquito más estas elecciones. Un cuarto momento es cuando también puedo estar como en un camino que se bifurca, ¿sí? Entre, bueno, quiero estudiar y en función de querer estudiar una carrera, empiezo como a generar distintas acciones que pueden ser visitas virtuales a las universidades, conocer la oferta académica que tienen las distintas universidades, indagar planes de estudios, hablar con gente que son profesionales de las carreras que me interesan, y empezar a decir claramente a otros, sobre todo al círculo cercano, cuando preguntan qué vas a hacer el año que viene, uno puede decirle tengo ganas de seguir estudiando y estoy ahí definiendo la carrera. Claramente uno ya comienza a comunicarlo. O el otro camino que se bifurca puede ser el que en realidad no estoy definiendo qué voy a estudiar, sino que estoy pensando más en trabajar, en definir una ocupación, en generar capacitaciones con formaciones más específicas, que no impliquen una carrera universitaria o no universitaria de nivel superior. Entonces, estoy pensando más en el ámbito ocupacional y comienzo quizás a preparar un currículum, a ver dónde lo voy a presentar, y también es una comunicación importante, ¿no? En esto de decir, bueno, no voy a estudiar, me voy a
a desarrollar un trabajo, una ocupación, y estoy en esa búsqueda. Y claramente el quinto momento es donde uno ya se pone en función de las definiciones de este camino bifurcado, es llevarlo, digamos, más a la acción concreta, ¿no? De lo que un camino u otro va a implicar, ¿no? Pero claramente es poder realizar acciones que permitan llevar adelante las decisiones que han tomado, ¿sí? ¿Querés pasar, Silvia? Entonces, el proyecto de vida va tomando forma de esta manera, ¿sí? Uno empieza a visualizar y logra visualizar este proyecto ya más personal, como decía recién, comenzar a llevar adelante acciones para alcanzar los objetivos que este proyecto implica, poder identificar la brecha entre el presente, el momento actual en el que estoy, y el futuro deseado, o sea, a lo que quiero llegar como una gran meta. Obviamente, entre medio, hay muchos pequeños objetivos que alcanzar, pero uno puede proyectarse de acá a 5 años, a 10 años, y como decíamos antes, en esa proyección siempre está bueno porque quiere decir que uno tiene expectativas de logro, pero también hay que generar flexibilidad, saber que eso quizás no se va a desarrollar tal cual uno lo planifica, pero sí es importante generar una expectativa de logro, ¿sí? Por eso está puesto ahí la brecha entre el presente y el futuro deseado. Evaluar las alternativas concretas que les ofrece el entorno en este momento, poder elegir entre ellas, ¿sí? Y tomar decisiones pensadas, bueno, obviamente en función de este proyecto que ustedes van configurando. ¿Quieres pasar, Silvia? Ah, ya pasaste. Estoy con 2 pantallas, entonces no había visto. Pero bueno, y acá volvemos a la vocación. ¿Se acuerdan que habíamos preguntado si la vocación se construía o se tiene o se construye? Yo un poco dije algo y les adelanté la respuesta, pero claramente es una construcción, ¿sí? No es algo que uno tiene que encontrar en el interior como algo escondido que estuvo desde que nacimos y se despierta automáticamente como una luz a los 18 años. No es así. Y esto lo digo medio de una manera muy caraturesca, así como muy graciosa, pero con esto que queremos también transmitirles, o sea, muchas veces el sentir que uno no descubre la vocación a los 18 años genera frustración, uno siente que es uno el que no lo está logrando, y eso genera mucha angustia, ¿sí? Y probablemente en un primer año de la universidad también uno siente que está ahí viendo cómo se siente, pero tampoco siente que es lo que quiere con todas las energías y lo dice así como plenamente. Porque realmente es una experiencia que les diré que si encuestáramos ahora, no es que se ha sentido de esa manera desde el inicio, es una construcción, ¿sí? Es una construcción, la vocación se va construyendo desde la historia personal, con los intereses, con las circunstancias de la vida, que incluye y tiene en cuenta poder identificar con un estilo, con una manera de ser, ¿no? Con lo que nos podemos identificar muy fuertemente. Pero a veces esa vocación puede estar incluida en la carrera como puede estar en otras acciones que incluyen la profesión y abarcan otros aspectos, ¿sí? Se consolida con el trabajo y con la experiencia, y obviamente es aquello por lo que uno siente una fuerte atracción, un fuerte interés y uno disfruta de hacer. Pero les vuelvo a repetir, a veces la carrera está incluida, a veces la carrera es fuertemente la vocación y a veces uno tiene una profesión que ama, que gusta mucho llevar adelante, pero también la vocación está incluida en otra actividad complementaria en la cual uno le ha podido aportar desde la profesión que tiene, ¿sí? Entonces, puede que aún habiendo estudiado una carrera, habiendo ejercido durante un tiempo, la vocación aparezca fuertemente unos años adelante, ¿sí? Pero esto no quiere decir que la carrera no tiene sentido o que la profesión que estudié y desarrollé no tenga sentido, sino que quizás esa vocación no la viví como la vocación fuerte, ¿sí? Hay como algunos mitos que parece que si uno no descubre su vocación no puede elegir una carrera o no puede trabajar en una profesión si no tiene que ver con su vocación. Bueno, todos esos son mitos, ¿sí?
Entonces, por ahí el vocablo, vocación, lo cuestionamos desde este aspecto. Estas actividades pueden formar parte, bueno, obviamente como les estaba diciendo, diferentes carreras u oficios, lo que quiere decir que uno puede tener varias vocaciones. Esto también es importante poder tenerlo presente, ¿sí? Y la carrera puede incluir varias de esas vocaciones, como puede dejar por fuera otras, y también las voy a desplegar, pero quizás no tan de manera central como mi carrera, mi profesión y mi ocupación, pero algo de eso voy a seguir haciendo porque me interesa, porque es fuertemente algo que me genera vocación hacerlo, ¿sí? La vocación también puede ser ayudar a otros, puede ser solidario y poder generar acciones que es un espacio por fuera de mi actividad profesional, ocupacional. Y eso está muy bien, es muy bueno poder identificarlo, ¿sí? El nacimiento siempre de una vocación necesita de muchos estímulos, es como una aventura muy personal y única, y cuando podemos sentir que la profesión, la carrera y la profesión que hemos estudiado y ejercido nos permite desplegar algo de esa vocación, eso es muy bueno, es sumamente potenciador, ¿sí? Y es una experiencia muy gratificante. Pero queremos transmitirles esto, que es una construcción que se consolida durante mucho tiempo y que uno no tiene que pararse para pensar que tengo que descubrir mi vocación hoy para poder definir, sino que uno tiene que animarse a probar y a seguir buscando, indagando, formándome, descubriéndome, para poder ir configurando tanto mi profesión y una vocación que me genere disfrute de llevar adelante. Bueno, como les decíamos, nosotros la charla tratábamos de poder transmitir algunas cuestiones que eran importantes en cuanto a pensar la construcción del proyecto de vida, el proyecto personal, la elección de carrera dentro de este proyecto, y fuimos como trabajando desde estos dos lugares, pero para pensar concretamente la elección de carrera, como se acuerda que decíamos una vez que uno define que quiere estudiar, que quiere seguir una carrera y desarrollar una profesión, hay que ponerse en acción, ¿no? Como llevar adelante muchas acciones pequeñas para poder concretar esta decisión. Entonces, para la carrera uno tiene que poder ponerse en acción con cuestiones muy concretas, como pensar, bueno, esto de las habilidades, de pensar, conocer las áreas del conocimiento en cuanto a cuáles son estas grandes áreas y cómo en esas áreas recaen las determinadas carreras, ¿sí? Algo que, bueno, ustedes lo tienen ahí en la pantalla, pero lo que nos parece importante es desmitificar que uno es inteligente para o no es inteligente para otra cosa, ¿no? Lo que nosotros hablamos son de inteligencias en función de habilidades, y las habilidades son capacidades, destrezas que se desarrollan, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente ustedes digan, bueno, me encantaría estudiar una carrera, pero sé que para esto a mí me resultó muy difícil en el secundario, siento que me cuesta mucho poder resolver algo que me implique un razonamiento más verbal o un razonamiento más abstracto, matemático. Entonces, siento que esa carrera no la puedo elegir. Obviamente hay carreras que van a implicar una habilidad más del razonamiento, por ejemplo, una carrera como abogacía requeriría el razonamiento más verbal, porque justamente todas las fundamentaciones desde lo analítico verbal del lenguaje, ¿sí? Una carrera como una ingeniería probablemente es el razonamiento más abstracto, del lógico matemático, el pensamiento más científico. Pero esto quiere decir que si porque a mí me fue mal en lengua, entonces no puedo estudiar abogacía, o me fue mal en matemática, no puedo estudiar ingeniería. No, estas habilidades se desarrollan. Si la carrera que estoy eligiendo fuertemente tiene que ver con un interés que tengo y que siento que eso me genera una motivación alta, la habilidad,
la capacidad y la destreza la voy a desarrollar. Me va a requerir más esfuerzo, más voluntad, más entrenamiento, y sí, probablemente sí, pero no es una imposibilidad, ¿sí? Esto es algo que siempre tratamos de transmitir y de aclarar, porque muchas veces es un limitante para poder elegir, porque estamos condicionados pensando que no vamos a tener la capacidad para, ¿sí? Las experiencias, la educación recibida, la motivación, el interés por aprender, es sumamente importante para configurar la elección de la carrera. Nosotros compartimos, también les vamos a compartir a través de un link que por el chat o después en el canal de YouTube va a estar. Es un link donde están descritas áreas de conocimiento, ¿sí? En función de las carreras que ofrece nuestra universidad. Ahí están mencionadas, que son, bueno, salud, ciencias básicas, socioeconómica, económico-administrativo, sociojurídico, tecnología, educación, proyectual, sociedad y sociocomunicacional. Todas estas áreas están descritas en cuanto a qué actividades, qué intereses implican, qué perfil profesional van a desarrollar. Y si querés pasar, Silvia, como para mostrar el material con el cual ellos van a contar, ustedes van a contar para poder recuperarlo a través del chat o del canal de YouTube, es este material que tiene la descripción de las áreas, como por ejemplo acá dice, bueno, el hombre y la salud, hay una descripción de cuál es el interés y a qué se va a dedicar, qué va a estudiar y en qué ámbitos o actividades va a desarrollar, y están descritas las carreras que nuestra universidad ofrece en función de estas áreas y otras carreras posibles que pueden estar, obviamente, en otras universidades, en otros ámbitos de formación, ¿sí? Que tampoco son exhaustivas, no es que son las únicas, pero es como para ejemplificarles carreras posibles, ¿sí? Desde ahí ustedes también pueden ir indagando las charlas que se han dado en la Expo Uni, o buscando información a través de los distintos espacios que las universidades han generado o tienen en páginas web, ¿sí? Otro material que nosotros vamos a dejar para que ustedes después de la charla puedan volver a recuperar algunas cuestiones, si quieres pasar, Silvia. Es un autorregistro que es un material que les va a permitir tomarse un tiempo después de la charla, como les decía, para repensar algunas cuestiones que hemos planteado en cuanto al proyecto personal, lo que es importante tener en cuenta, poder pensar en qué momentos se encuentran de esos 5 momentos que describimos, que puedan también preguntarse qué acciones son las que les gusta hacer, cuáles no les gusta hacer, cuáles todavía sienten que es un ni, que un poco sí les gusta y un poco no tanto les gusta, para poder pensar en función de estas acciones, volver al material donde están descritas las áreas de conocimiento en donde se encuentran incluidas las acciones que a mí me gusta desarrollar, que esas acciones están vinculadas a intereses, ¿no? Lo que me gusta hacer, lo que me gustaría hacer. Bueno, esas acciones con qué áreas se vinculan y en función de eso poder pensar en carreras, ¿sí? Un poco este material es un apoyo a la charla que les estamos brindando para que ustedes se puedan tomar un momento personal de reflexión y acompañarlos, digamos, con ese material para que puedan ir identificando sus intereses y comenzar o terminar de configurar el proyecto personal que están pensando desarrollar a partir del año que viene o desde ahora en función de inscripciones y tomas de decisiones, ¿sí? También, si quieres pasar, Silvia, volvemos como a retomar la idea de que preguntar es lo que les va a permitir resolver las inquietudes que tienen.
o sea que es importante que se puedan informar sobre carreras, sobre ocupaciones, charlar y hablar con otros profesionales. La virtualidad también ha dado con mucha posibilidad de encuentros, hay muchos espacios que se han generado, lo cual eso es lo bueno de todo este contexto, ¿no? De todo lo que podemos recuperar como positivo, así que también probablemente van a encontrar foros que ya antes habían, pero creo que en el contexto se han generado muchos más, desde espacios tanto vinculados a universidades como otros espacios por fuera o de estudiantes que están estudiando determinadas carreras. Así que si ustedes buscan van a encontrar espacios, aunque no tengan un profesional al lado, pero la virtualidad ha abierto todas estas puertas, así que los invitamos a que puedan conectar con profesionales, con personas que están en esos ámbitos de carreras y de ocupacionales, si es que ya están trabajando, digo, pero los ámbitos formales de universitarios han generado muchos foros, ¿sí? Realizar procesos de orientación que también se están brindando, o charlas como este tipo, ¿sí? O los espacios que generan las expos universitarias, realizar búsquedas web. Muchas han generado también posibilidades de recorridos virtuales a los espacios físicos de sus universidades, conocer también a partir de la virtualidad el lugar físico de la universidad es importante. Así que bueno, los invitamos a poder buscar, ¿no? Informarse y recorrer todo lo que puedan para poder, aunque quizás ya estén definidos en una carrera, también hacer esa búsqueda permite confirmar esa elección, ¿sí? Y dejamos 2 links que son uno de la oficina de la dirección de la DOE, que tiene todos los materiales que venimos trabajando, los videos, se han generado videos también en función del proceso de elegir, que eso está en el segundo link dentro de la Expo La Uni, Viví la Uni, también están en la página de la DOE dentro de la página web de la universidad y pueden ahí buscar distintos materiales, ¿sí? Hay cuadernillos, hay videos, como les decía, y hay material desglosado, digamos, en la página que les va a permitir también informarse. Como dice ahí, la información siempre abre puertas y da el poder, digamos, de tomar buenas decisiones o decisiones pensadas y reflexionadas. Bueno, en el cuadernillo también van a contar con los contactos de cada uno de los del equipo de orientación educativa en la sede, En cada una de las sedes están presentes en la sede Trelew, Esquel y Comodoro, y en el cuadernillo tienen todos los contactos puestos, porque bueno, en la placa final no nos quedó, pero bueno, lo van a poder recuperar de ahí o en la página web de la DOE también, ¿sí? Bueno, no sé, Danila, cómo van las preguntas. Creo que me extendí bastante, ¿no? Muchas gracias, Carla. Muy claro tu exposición. Por ahora no tenemos preguntas. Yo quería agregar que fui poniendo todos los links en el chat, así lo pueden recuperar en el momento que quieran. Está las áreas de conocimiento, un pequeño cuestionario que está hecho en base a la hoja de autorregistro, y después están los links que mencionaste anteriormente. Buenísimo. Bueno, entonces pueden que surjan preguntas y pueden enviarnos a los mails también o en Facebook, también se responden consultas. Así que bueno, hay distintos canales de comunicación que van a quedar abiertos, obviamente. Bueno, le doy paso entonces a mis compañeras, que después de un pequeño corte vamos a continuar con la otra charla que tenemos propuesta, que es Viví la Uni, ¿sí? Bueno, muchas gracias.